Bueno, mi nombre es Adriana Barbosa García, soy estudiante de medicina del sexto semestre. Soy actualmente la monitora de bioquímica asignada al programa de enfermería de la Facultad de Salud de la Universidad de Magdalena. Intento número 7 de grabar este video. A raíz de la contingencia generada por el COVID-19 en el primer semestre de 2020, estamos utilizando la plataforma de YouTube para hacer las monitorías. Entonces hoy vamos a trabajar lo que es glucólisis y el inicio del metabolismo de los carbohidratos. Vamos a aprender un poquito de no solo bioquímica, sino fisiología muy básica para poder entender y englobar todas estas maravillosas reacciones que se llevan a cabo dentro de nuestro organismo. Entonces, glucólisis. Introducción. Perfecto. Nosotros en las monitorías que llegamos a dar por Google Teams pudimos ver algunas generalidades de lo que eran los carbohidratos. Entre esas generalidades pudimos observar que no todos los carbohidratos en la naturaleza funcionan como alimentos, sino que algunos tenían funciones como estructura, ya sea la celulosa, e incluso algunos funcionaban como aislantes y como materiales para la caparazón de ciertos vertebrados y otros animales. Tienen una cantidad de funciones. Pero biológicamente para nosotros los carbohidratos funcionan como almacenamiento de energía y para diversas funciones en el cuerpo, ya sea en las bases nucleadas, en los nucleótidos, y vamos a también observar cómo este va a actuar o cómo es la primera vía para producir energía en nuestro cuerpo a partir de una molécula que se llama glucosa, que es un monosacárido de 6 carbonos. Entonces, cuando nosotros comemos, ya sea pan, yuca, almidones naturales, arroz, estos carbohidratos van a ser masticados y se va a formar un bolo alimenticio. Es muy importante tener en cuenta el inicio del metabolismo de los carbohidratos empieza en la boca. Aquí diferentes enzimas, como las amilasas salivales, van a comenzar a degradar y van a comenzar a desdoblar estos grandes polisacáridos compuestos de muchas moléculas de glucosa unida. Estos polisacáridos van a pasar por el esófago, esfínter esofágico superior, esfínter esofágico inferior, estómago, donde van a terminar de degradar los pedazos más grandes, duodeno, donde el páncreas va a liberar su amilasa pancreática para terminar de degradar estas moléculas de glucosa o estos almidones naturales. Entonces, duodeno, yeyuno, ilio, ciego. Colon ascendente, colon transverso, colon descendente, colon sigmoideo y recto, donde finalmente se va a excretar todo lo que no se pudo absorber.
Muy importante, en el intestino delgado, que sería todo esto, chicos, se va a dar la absorción de los alimentos. Dijimos que el metabolismo de los carbohidratos empezaba aquí, en la boca, con el bolo de alimenticio. La amilasa lo que va a hacer es que esas grandes cadenas de glucosa juntas, esos grandes polisacáridos, va a comenzar a degradarlos en piezas más pequeñas. La digestión se va a dar en el estómago y finalmente, por la amilasa pancreática, todas esas moléculas de glucosa van a estar separaditas. Y finalmente, en el estómago, en el intestino delgado, por acción de los enterocitos, esas pequeñas moléculas de glucosa van a pasar a la sangre, al torrente sanguíneo. Aquí pongamos las moléculas de glucosa. Cuando la glucosa aumenta en sangre, este es un estado postprandial. Cuando ella aumenta en sangre, el páncreas va a liberar una molécula que se llama insulina. La insulina permitirá que esa molécula de glucosa pueda entrar a una célula. Y cuando la molécula de glucosa entre en una célula, se dará todo el proceso o empezará el proceso que vamos a estudiar el día de hoy. ¿Ok? Entonces, el metabolismo, importante este ítem. El metabolismo de los carbohidratos empieza en la boca. Ok. Listo. Aquí. Cuando esta es la célula. Tiene su núcleo, retículo endoplasmático, aparato de Golgi, mitocondria, vamos a marcarla en rojo, muy importante. Tiene sus lisosomas, aquí hay algunos ribosomas. Entra la glucosa al citosol por medio de los transportadores GLUT o ya sea por un transporte activo secundario. En el citosol se va a dar un proceso para evitar que la glucosa escape de ella. Esto sucede en todas las células del cuerpo, pero es muy importante tener en cuenta que no es la única vía de energía que tiene la célula. Hay algunas células, en casos especiales, en casos en los que no haya una fuente inmediata de glucosa, en estados preprandiales en que la persona no ha comido, en que la persona está en una dieta, por así decirlo, se puede recurrir a las fuentes de grasa, que son un poquito menos accesibles que la glucosa. La glucosa es energía inmediata, es la energía que necesitamos para una carrera rápida. Es decir, si un corredor va a correr una carrera de, no sé, de 200 metros de velocidad más no de resistencia, él lo que va a utilizar es pura glucosa. Versus un corredor que vaya a correr una carrera de 10 kilómetros. Él va a utilizar más reservas de grasa. Pero volvamos a la glucosa. La glucosa por fin pudo entrar a la célula y se encuentra en el citosol. Ella va a ser atrapada. Vamos a agrandar. Empecemos aquí. Glucosa. Va a ser atrapada por una enzima que se llama hexoquinasa.
y esta lo que va a hacer es que le va a agregar un fosfato al carbono 6. Y aquí nosotros vamos a tener un gasto de energía, entonces de ATP va a pasar a ADP. Es muy importante tener en cuenta esto porque en el primer video que les hice de la ruta de la pentosa fosfato, yo les hablaba que este era el primer paso, pero que también lo íbamos a ver en todo lo que era la parte de la glucólisis, y que nosotros podíamos encontrar dos enzimas que hacían la misma función, que era agregar un fosfato al carbono 6 de la glucosa para evitar que este escape de la célula. Sin embargo, en el hígado vamos a encontrar esta enzima que se llama glucoquinasa. Aquí nosotros comenzamos a ver algo de lo que sería la cinética enzimática, que también es un tema de tercer seguimiento que es muy importante, chicos, porque se van a acordar de mí cuando estén en farmacología. Y las quinasas son enzimas que utilizan fosfato, quitan o colocan un fosfato, como veremos aquí, y esto lo seguiremos viendo a lo largo de la reacción. Si yo tengo aquí mi molécula de glucosa y aquí tengo mi molécula de glucosa con un fosfato, pues sencillo, se va a llamar glucosa 6-fosfato. Vamos a ponerle el nombre aquí, glucosa 6-fosfato. Importante recordar, todo ocurre en el citosol. Ojo, como en algún momento, si llegamos a hacer de nuevo monitoreadas virtuales por Teams, o cuando regresemos a la universidad y yo les pregunte esto y no se acuerden, me voy a enojar. Es importantísimo que ustedes recuerden que todo esto ocurre en el citosol. Y luego veremos que la glucosa puede tomar una vía aerobia o una vía anaerobia, pero en la glucólisis no hace parte del oxígeno, no es una vía metabólica dependiente de oxígeno. Después, si el piruvato se transforma en lactato o si finalmente entra la descarboxilación oxidativa, eso dependerá de la cantidad de oxígeno que hay en la célula. Pero en sí, el primer paso en del metabolismo de los carbohidratos que ocurre en el citosol, que es la glucólisis, no necesita oxígeno. ¿Ok? Listo. Entonces, podemos observar que la molécula cambió. Recordemos en nuestra monitoría de carbohidratos de las aldosas y las cetosas que ya esta estructura es diferente, cambió el grupo funcional, ya no es una aldosa sino que ahora es una cetosa. Entonces, pero podemos observar que sigue teniendo el fosfato, y yo les había dicho que las aldosas, o sea, las cetosas de todas las aldosas llevan ul. Por ejemplo, si tengo ribosa, la cetosa de esa aldosa será ribulosa. Si tengo silosa, la cetosa de esa aldosa será silulosa. Y que la única excepción que nosotros teníamos ahí era la fructosa, porque la fructosa debería llamarse gluculosa, pero en realidad se llama fructosa. Entonces, como nosotros vemos que aquí cambió el grupo funcional de un aldehído a una cetona, entonces podríamos decir que esto es fructosa 6-fosfato. Observemos la reacción aquí. Aquí en esta reacción yo les había dicho que las quinasas lo que hacían era que cambiaban el fosfato, podían quitar o podían poner un fosfato, y este fosfato se lo robaban o se lo agregaban al ATP o al ADP. Recordemos que el ADP es como una batería vacía, batería cargada. Pero aquí en esta podemos observar que no se quita ni se coloca ningún fosfato. Entonces lo que hay es un cambio del grupo funcional, un cambio conformacional de la estructura. Entonces,
Tiene que ser una enzima que haga eso, como una isomerasa. Y esa isomerasa debe llevar el nombre de la molécula que va a transformar. Entonces, por eso tenemos fosfoglucosa isomerasa. Entonces, tiene el nombre de su antecesor, que fue la glucosa, y la isomerasa que nos indica la acción. Entonces, esta molécula se llama fosfoglucoisomerasa. También la podemos encontrar en algunos textos como glucoisomerasa. Entonces llevamos 1, 2 y observemos esta estructura, cambió completamente. Y vemos que aquí hay un fosfato y aquí hay otro fosfato. Eso significa que volvió a actuar una quinasa. Entonces, y mira, aquí nos indica la flechita que hubo la utilización de un ATP. Entonces aquí un ATP que pasó a ser un ADP, es decir, una batería cargada que pasó a ser una batería vacía. Y entonces, como tenemos una fructosa 6-fosfato y aquí cambió completamente la molécula y vemos que se agrega un fosfato de más, entonces vamos a tener que tenemos una fructosa, una fructoquinasa o una fosfofructoquinasa o fructoquinasa. Es bastante fácil si nosotros comenzamos a observar los detalles y si asistieron a las monitorías pasadas. Entonces, listo, llegamos al punto 4. ¿Cómo se llama esta molécula? Pues esta ya toma otro nombre, que es fructosa 1,6-bifosfato. Recordemos que es la misma fructosa, observen la molécula, pero ahora tiene en el carbono 1 y en el carbono 6. Entonces, esta molécula se va a llamar fructosa 1,6 bifosfato. Y yo les había dicho a ustedes que nosotros comenzamos a contar los carbonos desde el grupo funcional. Entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Porque así está, así siempre ha sido y así siempre será. Entonces, para no confundirnos con respecto a los nombres, porque punto que tenga el fosfato en este carbono y este es el carbono 3 si lo cuentas de acá, pero es el carbono 4 si lo cuentas desde el grupo funcional hasta acá. Entonces, si tuviera un fosfato aquí, por ejemplo, entonces ya no sería fructosa 1,6 bifosfato, sino que sería fructosa 1,4,6 trifosfato, ¿cierto? Listo. Entonces, ¿qué sucede aquí? Que el piruvato es una molécula que va a tener menor carbono, porque aquí lo podemos observar, tiene 3 carbonos, él va a generar finalmente después de descarboxilación oxidativa un acetil-CoA que tiene 2 carbonos y estos 2 carbonos también nosotros lo vamos a ver cuando comience a hacerse los giros de la beta-oxidación, que las cadenas de ácidos grasos que son en números pares se van a dividir de 2 en 2 en 2 en 2. Pero como la glucosa es una molécula de 6 carbonos, necesita ser dividida. Entonces, la enzima que hace esto es la aldolasa y genera dos moléculas. Genera una molécula de dihidroxiacetona fosfato y una molécula de gliceraldehído. Fosfato. Okay. Pero resulta que la única que va a entrar a la vía completa de la glucólisis es la gliceraldehído 3-fosfato. Entonces la dihidroxiacetona fosfato no le sirve.
Por eso se necesita de nuevo hacer un cambio. Y recuerdan lo que vimos aquí, que cuando la glucosa pasó a ser fructosa, actuó una isomerasa, pues exactamente lo mismo. Tú sabes, tú aquí observas estas líneas y sabes que es una reacción equivalente, por así decirlo, y que el dihidroxiacetona fosfato se puede transformar en gliceraldehído fosfato, entonces vamos a necesitar una isomerasa. Y el nombre de esa molécula es triosa fosfato isomerasa. Perfecto. Entonces, el dihidroxiacetona fosfato pasó a gliceraldehído 3-fosfato. Significa que nosotros tenemos 2 gliceraldehído 3-fosfato. Eso quiere decir que esto ya cuenta por 2. Así que comencemos a hacer las sumas. Gasto ATP, gasto ATP. Entonces vamos a tener menos 2 ATP, ¿cierto? Listo. Entonces, aquí también va a haber una transformación de este gliceraldehído 3-fosfato a una molécula diferente que tiene aquí 2 fosfatos, fíjense. Entonces, aquí va a actuar una enzima llamada gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. Muy importante, a partir de aquí, cuando haya una intervención de un fosfato, van a actuar las deshidrogenasas. Entonces, gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. Cuando actúen las deshidrogenasas, nosotros sabemos que hay NAD. NAD reducido. Es decir, cuando nosotros vemos que hay cuando se agrega un fosfato en la reacción, pero hay involucrado NAD, es una deshidrogenasa siempre. Cuando hay involucrado ATP, es una quinasa. Cuando hay un cambio en la conformación de la molécula, es una isomerasa. ¿Ok? Y entonces la nueva molécula se va a llamar 1,3 bisfosfo glicerato. ¿Por qué 1,3? Grupo funcional. Aquí podemos ver. Comenzamos a contar a partir de los carbonos del grupo funcional. 1, 2, 3. Primer fosfato, 1. Tercer fosfato, 3. 1,3 bifosfoglicerato, que es el nombre de esta molécula de 3 carbonos. Bueno, aquí se me olvidó borrar esto. Entonces, aquí hay otra reacción que se da por la fosfogliceratoquinasa. Miren lo que yo les había dicho, sinasa o quinasa es exactamente lo mismo. Eso significa que va a transformar ADP a ATP y esto nosotros lo vamos contando por 2. Entonces vamos a tener más 2 ATP, ¿cierto? Porque aquí se utilizó esta energía para transformar una batería vacía a una batería cargada. De ADP a ATP por 2 y estos NAD también van por 2, ¿cierto? Entonces vamos a tener más 2 NAD y va a generar una nueva molécula que se llama 3-fosfoglicerato. ¿Por qué 3? Porque miren que está en el carbono 3. Contamos grupo funcional 1, 2, 3. Y por acción de la fosfoglicerato mutasa vamos a tener una 2-fosfo
glicerato. Observen que básicamente es la misma molécula, pero este fosfato cambió del carbono 3 al carbono 2 y esto fue gracias a la mutasa. Entonces, si nos preguntan qué hace una mutasa no agregaría ni quitaría un fosfato a diferencia de lo que haría una quinasa, sino que cambiaría ese fosfato o alguna molécula de un carbono hacia otro carbono o de alguna parte de la estructura hacia otra parte de la estructura. Después, por acción de la enolasa, y aquí perdemos agua, se va a formar fosfoenolpiruvato. Y aquí, igual, de ADP a ATP. Eso significa que, ¿qué clase de enzima hay aquí? Pues claro, una quinasa, porque vemos que hay ATP. Entonces, esta se llama piruvato quinasa. Y finalmente pasa piruvato, que es el que va a tomar diferentes vías, dependiendo. Puede haber una fermentación láctica, puede haber una fermentación alcohólica o sencillamente él puede entrar a una descarboxilación oxidativa para producir energía por medio del metabolismo aerobio que se da en la mitocondria. Así que repasemos, aquí hay más 2 ATP. Entonces, significa que tenemos 4 ATP netos menos 2, significa que tenemos 2 ATP netos, y por cada NADH se pueden formar 3 ATP o se pueden formar 2.5 ATP. Dependiendo de la bibliografía, vamos a tomar con 3 ATP. Significa que una ganancia neta de 8 ATP. Ok, hasta ahí. Entonces vamos a hacer un espacio para hablar de las fermentaciones. Por ejemplo, en caso de que este piruvato, en caso de que la célula no tuviera oxígeno, este piruvato puede recurrir a otra vía, que es la de la lactato deshidrogenasa para formar lactato. Y aquí NADH oxidado se va a reducir. También puede tomar otra vía, que es la fermentación alcohólica, y que es este piruvato por acción de la piruvato, vamos a ponerlo en negrito, descarboxilasa, se puede transformar en acetaldehído. Y aquí hay una liberación de CO2. Y luego, por la alcohol deshidrogenasa, se va a transformar en etanol. Y aquí hay una reacción de NADH reducido a NAD oxidado.
Y bueno, eso fue la primera parte del metabolismo glucólisis. Espero que les haya servido. Cortico, sencillito, fácil. Ya saben, cualquier duda, cualquier inquietud que tengan, yo estoy presta a escuchar. Cualquier sugerencia que ustedes tengan, yo estoy presta a escucharlos. Recuerden que yo soy su monitora de bioquímica. No duden en consultarme cualquier cosa que no entiendan, algo que necesiten, si necesitan bibliografía, yo estoy a su servicio. Entonces, muchachos, estaré subiendo pronto la segunda parte del metabolismo y luego nos metemos con todo esto de el metabolismo de los lípidos. Hasta luego.